Hola, de nuevo, aquí estoy. Esta vez vamos a hablar de prácticamente el último texto que vamos a ver teórico de aquí en redacción, y es el texto que se llama Manual de Creación Literaria, del cual ya les había yo pedido que leyeran, no recuerdo si es introducción o prólogo, pero en este prólogo Óscar de la Borbolla, que es el escritor, nos dice, nos explica de qué va a tratar todo este libro, y al final dice una cosa muy chistosa que ya se las había comentado, que él dice, y espero que cuando lleguen aquí ya se les haya olvidado todo. Él lo dice un poquito en serio y un poquito en gracia, porque es cierto, no hay recetas para escribir. Recuerden que el nombre de este manual es Manual de Creación Literaria. Si alguien ingenuamente cree que leyendo este manual de creación literaria se va a ir automáticamente a su escritorio, a su mesa de trabajo, y va a escribir el gran cuento, la gran novela o el gran poema, que ni pierda su tiempo, porque eso no es así. Yo soy de los que cree y sigo creyendo que el escritor nace, no se hace, no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer, todos los que estamos aquí en este tipo de educación, podemos pulirlos y hacerles la vida más fácil, como lo que hemos hecho en el caso de las figuras retóricas, el uso correcto de la puntuación, las observaciones de los tipos de párrafos que existen, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo eso sí podemos hacer y hacerle la vida más fácil al escritor, que ya trae sus ideas, pero muchas veces no sabe cómo expresarlas, y el técnico, porque eso es lo que yo me calificaría como un técnico, dirigirlo hacia ciertas, no diría yo reglas, pero ciertos consejos que le podrían servir para mejorar su forma de escribir. Bueno, ya le habíamos leído el prólogo, estoy seguro de ello, y esto que les acabo de decir es así muy sucintamente lo que dice en ese prólogo, en esa introducción. Ahora les voy a pedir que lean el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es un poquito extenso, pero bueno, van a tener 7 días, toda una semana, para leerlo en la próxima, para la próxima semana que vamos a ver otra cosa. Este capítulo, que es el primero que vamos a leer de la creación literaria, es uno que se llama la idea subterránea, o la cuestión subterránea, o la idea, el argumento subterráneo. ¿Qué cosa es esto de...? Déjenme ver cómo se llama exactamente el capítulo, para que... La historia subterránea se llama está inmediatamente después del prólogo, la historia subterránea. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que van a encontrar aquí en este capítulo, pero encarecidamente les pido que lo lean, porque aquí el autor, Óscar de la Borbolla, se tomó el trabajo de sacar cuentos de él o de otros escritores y explicárnoslos casi desmenuzándolo, haciendo una radiografía de en dónde está la historia subterránea. Cuando uno decide hacer un cuento, normalmente ya sabe uno lo que va a contar. Pero el peor escritor es aquel que nada más cuenta. Porque contar lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Sí? Hace ratito me estaba bañando, me enjaboné con un jabón, valga la redundancia, sentí muy rico porque ya está haciendo mucho calor, me sequé con la toalla, me puse esta playera que me dio mucho coraje porque me la puse al revés, luego me la volví a poner bien, se me acabó mi loción, tengo que comprar otra. No, mentiras, no tengo que comprar, ahí tengo otra que me regaló la señora Mode,
que es la representante Avon, y es muy amable, y sabe que me gusta mucho, entonces me regaló otra de esa misma, que me gusta mucho. Y luego pues ya me sequé, me puse mis calcetines, mi pantalón corto ahorita, mi playera, me fui a recostar un rato y ahorita ya estoy aquí con ustedes platicando. Bueno, eso es contar, sí, es contar, pero bueno, pues no conté nada, es decir, no, algo, no sé, y mientras me bañaba, se me apareció un marciano. Digo, no creo que a todos ustedes se les aparezca un marciano cuando se están bañando, ¿sí? Y hay que ver qué estaba haciendo ahí el marciano, ¿eh? ¿Sí? A lo mejor era un marciano gay, y ya no sabes ni qué pasó ahí, ¿sí? Entonces, esto se llama extrañeza en literatura, extrañeza. Ese pequeño detallito de extrañeza es el que tú vas a explotar como escritor. Ahora, eso es nada más la extrañeza. Lo que tú quieres aquí es contar algo que se quede para el resto de la vida, no algo que esté nada más ahí. Hay un cuento muy bonito de Augusto Monterroso, Tito Monterroso, que le decía a todo el mundo, un gran escritor guatemalteco, creo que era guatemalteco, sí, guatemalteco, que vivió toda su vida aquí hizo su obra, que es sobre el eclipse de... Él habla sobre un fraile que llega ahí creo que al Petén, ¿no? Ahí es una zona en Centroamérica, y llega este hombre franciscano o dominicano, no sé qué era. Recuerden que estábamos en la época de la conquista, y llega ahí en la tribu, y la tribu pues, lo atrapan. Él iba a evangelizar y atrapan al fraile y se lo llevan, ¿no?, para sacrificarlo, y de repente el fraile se acuerda que ese día va a haber un eclipse solar, y entonces cuando lo están ya a punto de, no sé si de matarlo o que sabe cómo lo iban a sacrificar, él les dice: un momento, porque mi poder es tal. Recuerden que están allá en Centroamérica, Yucatán y toda esa parte de por allá, que si no me sueltan inmediatamente, haré que el sol se apague. Palabras más, palabras menos, ¿sí? Y entonces, bueno, ya dijo todo esto, y aquí está el cuento. Y acto seguido, Monterroso cierra el cuento explicándonos cómo el cuerpo del fraile ya está todo destazado, colgando ahí en unos palos, ¿sí? Y como un comentario irónico, pone al final, dice, no sé, algo así como, ¿qué pretendía este hombre de contarles a los mayas cuando ellos tenían ya más de 1000 años observando las eclipses? Es decir, es este eurocentrismo que luego creen que Europa es el ombligo del mundo, y este fraile que llega ahí cree que va a asustar a los indios diciéndoles que él va a apagar el sol, cuando que los indios estaban perfectamente conscientes de los ciclos en los que había eclipses. ¿Sí? Entonces, ese es un gran cuento, Ahora, ¿cómo maneja ese cuento Monterroso? Pues él va hablando sobre el ambiente de la selva, de los indios, de la amenaza que siente el fraile, donde casi al final él recuerda que va a haber un eclipse el día de hoy, y entonces amenaza con ese eclipse, pero pues resulta que los indios eso no tenía ninguna implicación. Es un poco, y déjenme contar esto porque para que vean que no aprendemos nada, ahora ya lo han dejado de hacer, ¿no? Pero antes, cada vez que había una competición, ponían por ahí cerca de la Villa Olímpica, o la Villa Panamericana, o la Villa, como se llamara, de deportes, unas oficinas, ¿no?, para los que quisieran huir hacia la democracia y la libertad, ¿sí?
hasta que llegó un momento en que ni los cubanos, ni los rusos, ni los chinos, ni nadie del supuesto bloque comunista o de izquierda le interesaba venirse a vivir a la libertad de acá de América. Aquellos que se querían vivir en su gran mayoría, pues bueno, sí, se fueron allá y se acabó, no pasó nada, ¿sí? Últimamente ya no hay nada de esto. Si tú quieres salirte de Cuba, te sales de Cuba. Si te quieres salir de China, te sales de China. Si quieres salirte de Rusia, te sales de Rusia, de donde quieras, ¿no? Entonces, pero aún hoy en día, luego por ahí hay gente que va a ofrecerles a los deportistas que si quieren huir a la libertad, ¿sí? Con esa soberbia, ¿no? de que lo nuestro es lo único válido y lo otro no. Bueno, pues con esta soberbia llegó este fraile ahí a Guatemala, haciéndoles creer a los buenos indígenas que era un ser súper poderoso, cuando en realidad era una persona que tenía un mediano conocimiento. Hay que recordar que los conocimientos astronómicos de los pueblos prehispánicos de América eran muy superiores a los conocimientos europeos, igual que la medicina era muy superior, ¿sí? Bueno, todo esto, les decía yo, la historia subterránea aquí se va manejando porque vamos viendo que, bueno, sí es un hombre que llega a la selva y creemos que de repente pues la va a librar porque es un hombre europeo que tiene otros conocimientos que supuestamente los indígenas no lo tienen, pero de alguna manera esa es la historia subterránea. La verdad es que quien conoce bien la cultura maya o la cultura azteca o algunas de las otras culturas prehispánicas está muy consciente de que ellos tenían un sentido muy estricto respecto a la astronomía. Tenían sus mediciones muy exactas, ¿sí? Respecto a los planetas. Los aztecas tenían muy bien medido a Venus, ¿sí? En sus observatorios y todo. No son estos pueblos semisalvajes que luego describen en las películas de Hollywood. Era un grupo muy sofisticado que tenía una sociedad muy sofisticada, ¿sí? No era cualquier cosa. Bueno, hice todo este cuento porque esta historia subterránea nosotros le llamamos la atención a nuestro lector con el detalle de que, bueno, pues aquí está el fraile atrapado por los indios y seguramente lo van a matar. Y al final descubrimos que, espérame tantito, este fraile soberbio que cree que él tenía todos los conocimientos del mundo, pues toma, porque tú no tienes ningún conocimiento. Los de los conocimientos verdaderos somos nosotros, ¿sí? Nosotros sí sabemos qué es lo que está pasando en la astronomía, y tu quisque conocimiento y tu amenaza, toma con tu amenaza y pómbales, te cortamos la cabeza. Que eso es lo que pasó en ese cuento de Tito Monterroso. Fascinante cuento, Claro, yo lo acabo de destrozar el cuento. El cuento está contado de una manera genial, esa es la palabra. Y ojalá que lo puedan leer alguna vez. Creo que se llama El Eclipse, algo así. Está, creo que en cuentos completos. Ahí está. Bueno, volviendo a lo de la historia subterránea. Según van a ir leyendo ustedes en el capítulo y que se los van a ir llenando de ejemplos con otros textos, inclusive textos del mismo Óscar de la Borbolla, verán el uso de la historia de... Por ejemplo, viene aquí un texto muy interesante, no recuerdo de quién era, es un argentino, ¿será de Piglia? Bueno, no sé si es de Piglia o de Cortázar, pero el chiste es que aquí aparece una persona que está leyendo en la sala de su casa. No les voy a contar el final para que ustedes entiendan bien cómo es esto, porque al final sigue estando este hombre en la sala de su casa leyendo, pero ahí pasa algo más, y ese algo más que pasa ahí es algo que ya venía pasando
en los textos, en el texto que teníamos anteriormente de ese mismo cuento, pero que el escritor no quiso que sobresaliera, sino que quiso que sobresaliera la otra historia, la historia del hombre que está sentado en aquel sillón, en aquella sala. Pero resulta que él no va a ser de alguna manera el personaje principal. En todo caso, en este caso yo creo que sería como el antagonista y el otro sería el protagonista. Sería cuestiones técnicas. Pero si leen ustedes ese cuento, que no, todos ellos son muy cortos, vienen como 3 o 4 cuentos aquí dentro del texto, los leen con rapidez. Y aparte de que los leen con rapidez, los leen con interés, porque lo que están contando los va llevando de uno a otra cosa, otra cosa, otra cosa. Bueno, entonces esta historia subterránea es muy importante para hacer los grandes textos. Esta historia subterránea se da desde luego, sobre todo en la narrativa de cuentos. Es ahí donde mejor encuentra su ambiente. De hecho, la gran mayoría de los cuentos que tienen la historia subterránea son aquellos grandes cuentos que se nos quedan para siempre. Les voy a pedir por favor que lean este capítulo de la historia subterránea y luego vamos a ver qué hacer. La verdad, les soy sincero, al final vienen ejercicios o vienen ideas que dan, pero que a veces a mí no me parecen muy indispensables para aprender lo que es la historia subterránea. Creo que una buena lectura de este capítulo y siguiendo los cuentos y observando los ejemplos que dice Óscar de la Borbolla, podemos entender mejor lo que es la historia subterránea. Por cierto, aquí mismo en este texto viene mención. Él escribió un libro que se llamaba Las vocales, creo que Las vocales malditas o algo así, ¿no? Ya no recuerdo. Es un libro que se escribió en 5 capítulos. El primer capítulo, todas las vocales son la letra A, en el tercero, la E, en el cuarto, el segundo, el E, el tercero, la I, y luego la O, y luego la U. No usa otra. En la primera, la pura vocal A. Bueno, aquí él cita ahí un fragmento escrito con la vocal O. Léanlo y verán qué interesante es. Esto tiene un poquito que ver con, ¿recuerdan aquello del sinsentido? Que aparentemente no tiene sinsentido, pero ya cuando lo vas leyendo te vas dando cuenta que sí tiene sentido. Bueno, aquí yo creo que ya me detengo. Les pido, por favor, que lean la historia subterránea. Por ahí les voy a hacer llegar algunas definiciones que no van a ser otra cosa más que un pequeño resumen de cada capítulo que vamos a ir leyendo, para que al final tengamos un glosier. Glosier es como un expediente sobre la creación literaria. Por ahí les voy a mandar, por lo tanto, seguramente el de la historia subterránea. Por hoy es todo. Si tienen algunas dudas, por favor, mándenme por ahí sus dudas a mi correo o con Miss Paola, y ella me los hará llegar. No olviden mandarme su ensayo para ver cómo han desarrollado la idea. Vamos a continuar con esto del ensayo un poquito más antes de irnos a la última parte ya de la cuestión de la redacción. Por hoy eso es todo.